Estoy seguro de que todos en mi familia aprendimos la lección. Pecaríamos de orgullosos si tan solo volvemos a pensar en algún momento que no existen otros mundos imposibles de explicar. Pero déjame convencerte de mi postura. Todo empezó con un préstamo bancario de cantidad algo fuerte, pues lejos de vacaciones o un automóvil, ese dinero tenía el propósito de hacer realidad el sueño de mi hermana, su propio estudio de ballet. Por fin, dejaría de ser aprendiz para enseñar a nuevas generaciones el fino arte de la danza, apoyada por los demás para hacer un negocio familiar que nos diera un ingreso extra. Puede que esto no te parezca relevante, pero tiene mucho que ver, pues uno de los mayores gastos para el estudio era cubrir 3 paredes con espejos gigantes, algo básico en cualquier salón de este tipo para corregir posturas y movimientos. Pablo, mi hermano mayor, no tiene el talento para bailar, pero sí la pasión por el arte y sobre todo, ojo para los negocios. Dentro de sus planes, ahorrar era una prioridad, siempre que no pusiera en riesgo la integridad del proyecto, y a su criterio, los espejos podrían conseguirse de segunda mano sin problema, siempre que estuvieran completos y de la medida correcta. Unas semanas de búsqueda bastaron para completar casi todos los metros necesarios, salvo por una esquina. Resolvió colocar repisas para mochilas y abrigos en el último tramo. Así, el estudio estaba listo para abrir sus puertas a un costo mucho menor del esperado. Está en una buena ubicación, compartiendo edificio con otros locales como oficinas y consultorios. Quizá el suelo seguía siendo de cemento y no una elegante duela de madera, aunque eso estaba proyectado para un futuro cercano. Pero estoy olvidando un detalle. Para celebrar la próxima inauguración, los 3 hermanos organizamos una pequeña fiesta en el lugar. Al hablar sobre la procedencia de nuestras compras, unos amigos hicieron cierta advertencia. Los espejos se tienen que comprar nuevos, porque no es posible saber qué tanto ocurrió frente a ellos y siempre absorben energía de sus dueños anteriores. Dichos residuos quedan impregnados sin importar los años que pasen, por lo que puede haber manifestaciones extrañas de ese mundo al otro lado del espejo. Curioso comentario. Muchos lo tomamos como una superstición, pero unos pocos de los invitados respaldaron la idea e incluso pude notar que ya no miraban las paredes con confianza. Sin embargo, la reunión procedió con calma. Permíteme retomar las palabras con que inicié este relato. En la familia, nunca fuimos apegados a ideas del mundo espiritual, aunque sin llegar a un escepticismo puro. Más bien, no era un tema de nuestro interés y nos limitábamos a seguir las tradiciones de los abuelos por respeto. Por eso, cuando una de las bailarinas más pequeñas gritó a mitad de la clase, nuestro mundo tuvo su primer gran sacudida de muchas otras por venir y que cambiarían mi perspectiva sobre los secretos del mundo paranormal. Natalia nos relató estos eventos esa misma noche, buscando a alguien que pudiera brindarle explicaciones lógicas. Su grupo estaba conformado por 8 estudiantes que no superan los 10 años. Punto aparte, apenas eran suficientes para la renta del local y un poco de la deuda bancaria, pero, a final de cuentas, un buen número para iniciar, consiguiendo recomendaciones. En medio de los ejercicios, la pequeña alumna de 5 años dio un grito muy largo y agudo, con el tono que solo su voz infantil puede alcanzar. Natalia, ocupada en corregir posturas del resto, pensó muchas posibilidades mientras giraba la cabeza, alarmada. Desde que le estaban molestando hasta un posible accidente. Atravesó la estancia, casi arrojándose sobre la niña para ver qué pasaba. La pequeña se había refugiado bajo los estantes de ropa, hecha un ovillo. Entre lágrimas, alcanzó a decir que, en el espejo del fondo, había visto a un hombre golpear a otro con un palo en la cabeza y había sangre regada por todo el vidrio. Es toda la descripción que pudo dar con su corta comprensión de la realidad. Quizá alguien más grande pudo explicarse mejor, pero de nuevo es una niña de 5 años. La clase tuvo que detenerse aunque faltaban 25 minutos para el final, pues esa chiquilla estaba inconsolable y negada a acercarse al espejo en cuestión.
Natalia, sus compañeras, incluso su tía, encargada de recogerla, le explicaban una y otra vez que no había nada en el espejo y estaban a solas. La única solución fue colocar una cobija bien gruesa sobre el espejo para que la niña pudiera acercarse un poco en futuras clases. Se sentía como un desprecio a la fuerte inversión que había de por medio, pero era mejor a perder ese ingreso mensual que significaba una alumna. Hablando de eso, Natalia encontró una solución al problema del dinero. Hizo contacto con un profesor de artes marciales y otro más de cumbia. Se arregló para que dieran una parte de la renta y dejasen el local limpio, a cambio de usarlo en sus horarios respectivos. Esto y la inscripción de 2 estudiantes más ayudaron a que la deuda ya no se viera tan abrumadora, pero también había más público pasando frente a los espejos, y pronto llegaron los primeros comentarios. Quien enseñaba artes marciales dijo que, durante las meditaciones, escuchaban golpeteos en un cristal, como si alguien quisiera llamarles la atención, muy insistentes. No está en la planta baja, sino en el 3er piso, y puede suponer, no hay forma de que algún vecino pudiera hacer esto. Por su parte, las clases de cumbia eran por la noche, tomadas por público más adulto. Quien nos hizo reconsiderar la versión que había dado la niña fue esa pareja que impartía las lecciones. Siguiendo el acuerdo de mantener impecable el espacio compartido, ellos se quedaban unos minutos después de la clase para sacar basura, entre otras tareas menores. En medio de la limpieza, la mujer escuchó un golpe metálico contra el suelo, pues su marido había soltado el bote de basura sin importar que todo se regara. Ella lo veía de frente, y más adelante lo describió con los ojos hundidos por puro terror. Con las manos levantadas, parecía tratar de rendirse ante alguien con débiles balbuceos. Asustada, ella corrió a auxiliarlo. Solo fue un vistazo, pero lo jura por su propia vida. En el espejo de la izquierda, 2 hombres les apuntaban con armas, y así como habían aparecido, de pronto, el reflejo solo mostraba a la aterrorizada pareja. Esa misma noche tocaron a nuestra puerta, y claro, fue extraño verlos ahí tan tarde. Algo grave había ocurrido en el estudio. Esa era la única explicación para una visita tan repentina. Mi madre les preparó un té cargado con alcohol bien fuerte para calmarlos, y entre sorbos informaron del evento, atropellándose al hablar, pues sus memorias todavía no organizaban bien lo ocurrido. Por supuesto, pidieron una explicación, pues al conocer el salón, habían visto la cobija cubriendo el espejo del fondo, pero no le dieron importancia, pensando que era para cuidarlo de polvo o pintura. Fue una plática incómoda en la que, para ser honesto, me sentí fuera de lugar, pese a que mi dinero también estaba invertido en ese salón. Como es lógico, no deseaban regresar, y Pablo usó toda su habilidad para convencerles de seguir en el trato. Dijo la verdad. Todos los espejos eran de segunda mano, comprados a diferentes vendedores, pues nuevos valían una fortuna. Sentimos un hielo correr por nuestras espaldas cuando el hombre repitió esa advertencia. Los espejos se compran nuevos, porque guardan energía. Al final, aceptaron seguir en el trato, condicionando que ese espejo fuera retirado. Quedamos a solas. Con 2 testimonios diferentes, era necio buscar explicaciones o invalidar esas palabras. Natalia se sentía culpable por ignorar a su pequeña alumna, quien en todo momento dijo la verdad y nadie creyó en sus miedos. Pero fuimos todavía más necios al ir en ese mismo momento al edificio para comprobarlo por nosotros mismos. Nuestros pasos y el tintineo de las llaves se escuchaban tenebrosos, fuera de lugar en las escalinatas sumergidas en tinieblas, más allá de las 10 de la noche y con todos los demás locales cerrados. Lo primero que nos recibió,
Incluso desde varios pisos abajo, fueron golpes en un cristal, pero no pequeños. Eran fuertes y constantes, tanto que deberían haber reventado ese material entre una lluvia de fragmentos, pero solo retumbaba por todas las escaleras. De verdad, no queríamos subir. Era una estupidez hacerlo de noche, pero quizá solo de esa forma podríamos ver de primera mano al misterioso espejo en acción. Pablo dio la vuelta a la cerradura y nos tomamos de las manos como señal de unidad. Ese objeto estaba justo frente a la puerta, y lo primero en recibirnos fueron nuestras siluetas, apiladas y temerosas como las de niños entrando a una casa del terror. Pero no eran solo 3 figuras. Tras ellas, como si pudieran estar más atrás del muro a nuestras espaldas, había otras 2, de pie y al parecer, esperando con los brazos cruzados. Más tarde, Pablo juró ver armas en sus manos, pero pudo ser el miedo o quizá es verdad. Eso no era importante, porque ese encuentro fue breve. Cerramos la puerta apenas distinguir el peligro y salimos del edificio brincando escalones, sin poner llave al salón. Ese espejo estaba maldito. Era la 1 de la mañana y seguíamos en los sillones. Nuestra madre nos preparó su mismo brebaje casero para curar el susto. No sé si funcionó. Yo me limitaba a dar sorbos pausados. ¿Qué hubiera pasado de entrar al estudio? Incluso ahora que te lo cuento, en parte me parece una pregunta ociosa, pero también si se lo contase a mi yo de hace 6 meses, pensaría que es una broma para asustar niños crédulos. Una vez que pudo pensar un poco mejor, Pablo hizo una búsqueda en su teléfono. ¿Quién se lo había vendido? Al revisar mensajes, encontró que el anterior propietario fue una persona que había cerrado su salón de belleza, liquidando todo para mudarse a otro estado. Un problema, pero quizá podríamos localizarle al día siguiente. La respuesta a qué hacer era bastante obvia. El espejo debía irse, pero ¿era buena idea romperlo? Vuelvo al inicio de mi relato. No éramos supersticiosos, pero enfrentarnos a un evento así de inexplicable nos hizo sentir vulnerables, incluso ignorantes por la falta de claridad y opciones. ¿Almacenarlo bien forrado de periódico y plástico? Quizá, pero no garantizaba la seguridad. Se decidió retirar el espejo completo y buscar un nuevo comprador, cosa que no dejaba de hacernos sentir incómodos, pensando que era embaucar a otros. Pero la prioridad era mantener ese negocio a flote, pues todo nuestro patrimonio estaba ahí. No fue una noche en la que pudiéramos conciliar el sueño, y confieso, no sin sentirme avergonzado, que cubrí el espejo de mi habitación con una sábana, y no me fue fácil. Lo hice como si estuviera arrojándola sobre un león dormido. Más adelante, mis hermanos confesaron hacer lo mismo, pero antes de que la luz solar nos despertara, sonó el teléfono de la casa. Su repiqueteo, a primera hora de un domingo, no era garantía de buenas noticias, y mi madre fue quien contestó, al tener la extensión en su cuarto. Pudimos escuchar cómo su voz subía de tono, alarmada por esas noticias, y los 3 fuimos a su habitación. Debo decir que, en ese momento no pensábamos en el maldito espejo. Más bien, creímos que era un accidente familiar. En efecto, era por la noche anterior. Esa pareja que compartía el salón hizo sus propias averiguaciones y dijeron que era urgente deshacerse de él, romperlo y seguir unas instrucciones que mi madre anotaba a prisa en una hoja. Ellos habían relatado su experiencia a un conocido, dedicado al mundo sobrenatural, quien a su vez prometió consultarlo con alguien más experimentado. En cuestión de horas, se había hecho una cadena de historias y la orden era clara. Deben destruir el espejo antes de que estos entes invadan al resto, lo cual, según lo dicho en esa rara conversación, ocurriría en poco tiempo, pues manifestaciones así eran señal de mucha energía.
En perspectiva, estábamos tan asustados por esta primera experiencia paranormal que creímos todo. Tras un desayuno rápido y ponernos cualquier ropa, los 3 hermanos partimos al estudio de baile, pero haciendo una escala en el famoso Mercado Sonora, pues la lista de materiales era rara, pidiendo veladoras y sustancias. Un desvío de por lo menos 1 hora. Para cuando llegamos al edificio, eran alrededor de las 9 de la mañana y por ser domingo, todo estaba cerrado. Solo hasta la tarde abriría un estudio de tatuajes, así que nos sobraba tiempo para actuar. Aunque era un día soleado, nuestros pasos fueron igual de nerviosos que unas horas antes, con un extraño eco resonando por las escaleras, al que se le unió el tintineo de las veladoras en vaso de vidrio que compramos. Ahí estaba el espejo, y corrimos a colocar todo según las instrucciones que nos dieron en esa llamada. La segunda fase era rociar algunos líquidos con un atomizador, mientras se leían algunos pasajes específicos de la Biblia, pero fue imposible. De pronto, tras nuestros reflejos, aparecieron esos 2 hombres misteriosos, con barras de metal en sus manos. Me sigue pareciendo imposible. Giramos las cabezas para cerciorarnos de que no había alguien a nuestras espaldas. Las leyes de la física dictan que algo debería estar ahí, reflejando la luz tal como nuestros propios cuerpos, pero la sala estaba vacía. No sé cuál fue la reacción de mis hermanos. Tenía demasiado pánico como para verlos, pero pude comprender esa frase cliché de el corazón saliendo del pecho, pues mis latidos eran tan fuertes, incluso dolorosos, que, en un breve pensamiento más allá del miedo, temí salir de ahí con un problema cardíaco. Estos seres, entes o reflejos, sigo sin saber cómo nombrarlos, nos veían con una actitud retadora, percibiendo nuestra inseguridad. Claro, ellos tenían una ventaja descomunal entre 3 personas que, hasta 12 horas atrás, no creían en algo más allá de lo material. Pablo tomó la iniciativa. Debíamos seguir, y más líquido cayó sobre el espejo. Los otros continuamos con los rezos, primero con susurros y después alzamos la voz, más con desesperación que con fe. Los entes lucían enojados y se acercaron a nuestros reflejos. Con un movimiento rápido, el tubo golpeó al yo del espejo en la rodilla y me hizo gritar de dolor. Ese daño era real. Mis hermanos entraron en pánico y la única reacción fue botar todos los materiales para huir. De alguna manera, Natalia sacó fuerza suficiente para arrastrarme por los hombros mientras veíamos a los reflejos apuntar sus armas contra Pablo. Pero salimos a tiempo y la puerta se cerró con un golpe que hizo tambalear la delgada pared de tabla roca. Ahora sí, esto era demasiado horrible. Revisamos el daño. Mi rodilla estaba inflamada y quizá con fractura. Las instrucciones recibidas nunca hablaron de qué hacer en caso de ataque, pero, puedo suponer, a eso se referían con demasiada energía acumulada. Como te puedes imaginar, nos sumergimos en la histeria absoluta, entre gritos y llantos, en los que llegamos a culpar a Pablo por comprar espejos de segunda mano, como si él supiera las consecuencias de hacerlo. Nuestros gritos cesaron cuando escuchamos risas dentro del estudio, 2 muy crueles y frías. Esos entes se sintieron ganadores, pero algo más pasó. Había personas subiendo la escalera. El eco y esas malditas risas no nos permitió reconocerles hasta que aparecieron en el descanso. Era la pareja que compartía el estudio con nosotros, acompañados por una mujer desconocida, quien vestía una falda café, larga al punto que debía sostenerla para no tropezar en los escalones, con un morralito de cuero, contoneándose al ritmo de su caminar. Se abrió paso antes de que alguien pudiera hablar, y observó mi pierna herida. Llegué a tiempo, dijo, con una voz tan segura que opacó los reflejos. Llamen a una ambulancia, yo me encargo del resto. Y sin más explicación, entró al estudio de baile, donde las risas pararon. Solo alcancé a verla reflejada frente a los entes, que ya no lucían seguros, y entonces la puerta se cerró. Natalia llamaba a emergencias, y Pablo hizo la pregunta obvia. ¿Quién era esa mujer? Fue una historia apresurada,
pero que se complementó más tarde, cuando estábamos fuera de peligro y pudimos hablar con calma. Aquí la resumo. La noche anterior estaban tan impresionados por lo ocurrido al cerrar el salón que siguieron hablando de eso con sus conocidos. De aquí surgió esa larga cadena, donde la noticia se regó a través de varias conversaciones que terminaban con la frase «voy a preguntarle a alguien más», y luego de regreso, comunicando las instrucciones que nos dieron. Pero en algún punto de esa cadena, el chisme llegó a oídos de esa mujer, quien ahora se ocupaba en silencio del espejo. La pareja dijo que, un rato después de llamar a nuestra casa, mientras nosotros comprábamos los materiales, alguien tocó a su puerta. Se presentó como Nicté, y según ella, las indicaciones nos estaban mandando a un peligro inminente. En sus propias palabras, quien dijo que así acabaríamos con todo era un ignorante, y su idea equivalía a desactivar una trampa para osos pisándola. Por eso, urgió a la pareja para que la llevasen al salón cuanto antes. Pasados algunos minutos, ella salió, limpiando sus manos con una toalla de papel. «Les compro ese espejo». Y antes de que pudiéramos responder, ella tomó su morralito de cuero, sacando un puñado de billetes bien doblados con una pinza de, creo yo, oro. Más adelante, Natalia dijo que tenía un grabado extraño en esa pinza. Pablo tartamudeó, pidiendo, antes que nada, una explicación de lo ocurrido. Nicté le silenció. Ella había bajado mucha distancia en una sola madrugada y estaba dispuesta a ayudar. ¿Aceptaba el trato o no? Pero Pablo insistió. ¿Qué estaba pasando? Entiendo su preocupación. Es alguien que puedo describir como un hombre de ciencia. No comprendí mucho de lo explicado por Nicté, quien se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y hablando en calma. Sí, los espejos retienen energía de sus dueños y por ende, mientras más antiguo es, tiene una carga mayor. Sin embargo, es raro que este tipo de manifestaciones lleguen más allá de una sombra que vemos de reojo o ruidos extraños en la noche. Hace falta una carga muy negativa, eventos de verdad horribles para llegar al punto de ese espejo en el salón de baile. Nicté dijo que había platicado con los reflejos y logró convencerles de ir con ella, pero para eso necesitaba llevárselo. 5 personas deseábamos bombardearla con preguntas sobre este tema, pero nos cayó con una mano autoritaria en el aire. Ella no era maestra, ni tenía obligación de explicar. Se llevaría el espejo ese mismo día. Fue una jornada muy larga, pues aunque teníamos la solución con nosotros, hizo falta encontrar un transporte improvisado para el espejo, desmontarlo de la pared y, claro, sacarlo del edificio. Horas después, mientras yo reposaba en el hospital, el espejo volvía a estar en una camioneta, tal como llegó a nosotros, cubierto con una manta. Su destino, no tengo idea. Solo esa mujer y quien manejaba lo saben, ambos en la cabina de viaje. Pero hubo algo más. Justo antes de que arrancara, Nicté bajó con un salto para cubrir una parte que, pese a los lazos y cintas, se había destapado. Al subir a su asiento, dijo algo interesante a Natalia. Hay un tercer reflejo asomándose, y ese sí me da miedo. Esa es mi historia, que escribo con un bloc de notas en mi teléfono antes de que se me borren más detalles, pues, aunque es algo que terminó hace unas horas, recuerdo con cierta dificultad por toda la impresión. Tengo muchas preguntas para Nicté. Todos las tenemos, pero dudo mucho volver a verla. Solo ella parece entender lo que se esconde al otro lado de los espejos.